No pocos voceros que hemos tenido en nuestro espacio han compartido que 2024 representa una oportunidad para los venezolanos. Bueno, leíamos la palabra todavía esta mañana cuando nos referíamos a un encuentro que tuvo María Corina Machado de manera virtual y hablaba de eso, de las elecciones de 2024 como una oportunidad. Y ojo, la palabra oportunidad surge incluso desde ambas de las principales tendencias políticas en nuestro país. Hoy queremos conversar con el sector universitario, con representantes del sector universitario para saber, bueno, qué propuesta, qué le dirían a los candidatos, a todos los candidatos, a cualquiera sea candidato, y cómo sienten que debería ser este proceso para que la elección logre unir al país, para que sea reconocida por todos, que valga la pena, que tenga sentido ir a votar. Y es por eso que hemos invitado a la rectora Jessie Divo. Todavía no hemos podido establecer el contacto telefónico con ella, es rectora de la Universidad de Carabobo. Tenemos en el estudio a Víctor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela, es antropólogo, doctor en lingüística, investigador en temas de lengua, de cultura, del Llano, Premio Francisco de Venanzi, 2015-2016. Rector Rago, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Me complace estar aquí contigo y con tu audiencia. Muy amable por atender nuestro llamado. Y vía Zoom tenemos al padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Padre Peraza, qué gusto saludarle. Buenos días, Román. También mis saludos al doctor Víctor Rago. Un placer poder compartir con ustedes. A ver, para ambos comienzo con el rector Rago, que está acá con nosotros en el estudio. ¿Cuáles serían, rector, las propuestas centrales que desde el sector universitario le harían a la clase política, no pensando en la universidad, pensando en el país? ¿O eso no está en debate, eso no está en discusión? No, yo creo que lo que todos los políticos deberían tener claro es la importancia que tienen las instituciones universitarias para la vida nacional. No hay perspectiva de desarrollo, de incremento del bienestar de la sociedad de un país, y en particular del nuestro, si no se toman seriamente en cuenta las universidades, que son instituciones con una dilatadísima experiencia histórica en la producción de bienes que contribuyen a la felicidad general y al desarrollo de los países. Ahora, pensar en la universidad, pensar en la educación, pensar en la formación, es un pensamiento a mediano y a largo plazo, pero hay temas que son fundamentales. Y hay que comenzar, ojo, no porque sea mediano o a largo plazo lo debemos postergar, todo lo contrario, hay que comenzar ya. Pero los problemas de la sociedad se tienen hoy, no se tienen mañana o pasado mañana, rector. Bueno, pero es que las universidades están en condiciones de hacer aportes inmediatos a la solución de algunos de los problemas del país. Para empezar, las universidades son escenarios esenciales para el debate. Sí. Los problemas del país requieren debate. Hay asuntos profundamente controversiales sobre los cuales hay que buscar consensos y ponerse de acuerdo. Hay que analizar las situaciones, hay que definir los cursos de acción y esclarecer los horizontes hacia los cuales debería moverse el país. Y al mismo tiempo resolver problemas sobre la marcha, y las universidades tienen una enorme capacidad intelectual instalada. Nosotros solemos decir un poco en plan ilustrativo, en plan que no hay como las universidades, no hay institución que se les compare en lo que respecta a capacidad intelectual instalada por metro cuadrado. De manera que no contar con ese potencial intelectual no es razonable. Es la voz del doctor Víctor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela. Vía Zoom tenemos o telefónica por ahora, creo, tenemos nosotros al padre Arturo Peraza, sacerdote y rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Lo mismo, padre, propuestas centrales que desde el sector universitario harían a los candidatos, no importa, del sector oficial que hoy está en el poder, de la oposición o esas llamadas oposiciones. ¿Qué le dirían? ¿Abrirán las universidades para que los candidatos hablen de sus proyectos? ¿Ya lo han hecho? A ver. Bueno, nosotros lo hicimos cuando hubo el debate de las primarias, ¿Cierto? ya hace algún tiempo, entre ¿Cierto? todos los candidatos que conformaban la experiencia que hubo en torno al tema de la primaria, en torno a la oposición. Evidentemente hemos estado abiertos también al sector oficial. Recuérdense que la Universidad Católica Andrés Bello ha sido visitada por distintas instancias del sector oficial. Hemos tenido encuentros, diálogos. De igual manera lo hacemos con alcaldes, otros niveles dentro del plano del Estado que también son importantes en las estructuras de gestión.
El mismo diálogo que tratamos de establecer cuando hacemos el conjunto de investigaciones, bien decía el doctor Lago, o sea, las universidades damos un conjunto de aportes. El caso en COVID, por ejemplo, en donde nosotros tratamos de señalar las situaciones más urgentes que deben ser abordadas en Venezuela, en el campo social y económico, y fundamentalmente en el impacto social, que tienen un conjunto de circunstancias, qué es lo que está ocurriendo, cómo lo está viviendo la gente y qué cosas se podrían hacer en áreas en donde las ODS, es decir, los objetivos de desarrollo, son fundamentales. Entonces, allí hay un tema que es abierto al debate. Yo de todos modos creo, Román, que sin duda el problema de un acuerdo nacional y seguir caminando en el horizonte de lo que apenas como un punto inicial fue Barbados es fundamental si es que se quiere efectivamente tener un cambio en Venezuela. En la medida en que el mecanismo sea la mera confrontación y el intento de polarización, el empobrecimiento en Venezuela estará garantizado. No importa qué sector entre dentro de ese esquema. Si usted polariza y divide, el país será miserable y pobre, no importa cuántos recursos tenga. Sí. Si el país encuentra acuerdos fundamentales en el campo político que logren establecer un marco de convivencia en donde se respete a todos los ciudadanos y se respete un marco de participación, entonces puede ser que podamos empezar un camino virtuoso que nos permita efectivamente llegar a acuerdos. Es la voz del padre Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Rector Rago, quien también está con nosotros en el estudio, rector de la Universidad Central, antes de hablar incluso de la elección presidencial en Venezuela, ¿cómo lograr que lo ocurrido en la Universidad Central de Venezuela, esas elecciones que le tienen a usted hoy como rector, pueda alcanzar el resto de las universidades? ¿Cómo hacer? Porque, por ejemplo, ojalá logramos en contacto con Jesse Higo, rector de la Universidad de Carabobo, ha encontrado obstáculos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo replicar lo sucedido en la Central en otras universidades del país? Al principio pensamos que la experiencia positiva de la Central iba a repetirse en el resto de las universidades del sector público nacional, sobre todo las universidades autónomas que tienen larga tradición de celebración de elecciones para escoger sus autoridades académicas. Y yo creo que eso debería formar parte de los acuerdos políticos a los que se refiere el padre Peraza. Yo creo que las elecciones en la Universidad Central fueron el resultado de un acuerdo político. La convicción de que no tenía ningún sentido que la universidad mantuviera durante 14, 15 años, ¿no? 15 años completos autoridades que se habían desgastado en el ejercicio del poder. La universidad había sido gradualmente privada de recursos para poder funcionar y a esa situación había que darle un vuelco radical. Se buscaron los acuerdos y se consiguieron. Y es difícil entender por qué esa experiencia no se ha reproducido en el resto de las universidades. La Universidad de Carabobo vio suspendidas sus elecciones por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que es la misma que había mantenido suspendidas las elecciones en la Central y en el resto de las universidades durante tanto tiempo. Sí. Eso significa no extraer la lección positiva que tuvo la celebración de elecciones en la Central. Ahora vemos que hay un nuevo ambiente, una oxigenación de la atmósfera académica en la universidad, y eso se debe al hecho de que se produjo un cambio de autoridades, se desencadenaron nuevas expectativas, esperanzas de participación, a pesar de las enormes dificultades que siguen afligiendo a las universidades nacionales. Sobre el acceso a los recursos, ¿tienen hoy la capacidad que no tuvo, por ejemplo, la rectora saliente, Cecilia? Desde el punto de vista presupuestario, la situación es exactamente la misma. Nosotros pensamos que hay que renovar el discurso y la posición de las universidades frente al gobierno nacional, y sin dejar de exigirle al gobierno lo que legítimamente les corresponde desde el punto de vista del financiamiento. Somos instituciones públicas de financiamiento por parte del gobierno. Hay que decirle al gobierno que las universidades que están dispuestas a interactuar con él en este momento son universidades que entienden la imperiosa necesidad de que hagan esfuerzos, de que desarrollen pericias y habilidades institucionales para autofinanciarse. ¿Eso significa que la universidad, o usted como rector, como figura principal de la universidad, será menos combativo, menos frontal en las posiciones con el gobierno? Eso significa que al gobierno hay que hablarle claramente y decirle cuál es el significado que tienen las universidades para el desarrollo del país, y recordarle sin pausa la obligación que tiene de
sostener un diálogo constructivo con las universidades si es que queremos que las universidades funcionen bien. Ahora, partiendo de esa experiencia, ya vamos a volver con el padre Arturo Peraza, pero rector Rago, partiendo de esa experiencia de la Universidad Central, ¿cómo replicar esa elección en el país para que hoy, como se le reconoce a usted dentro de la universidad desde todos los sectores, se reconozca también a quien resulte ganador de la elección presidencial en Venezuela? ¿Cómo replicarlo eso? ¿Cómo proyectarlo para el país? Bueno, yo creo que un elemento importante para configurar el cuadro en el que se pueden buscar acuerdos para desbloquear la situación electoral en las universidades públicas autónomas es fomentar el debate sobre la democracia universitaria y entender que además traer a colación la discusión sobre la ley de universidades que debe renovar el cuadro normativo con arreglo al cual funcionan las instituciones académicas públicas, porque en el fondo lo que digamos, los comportamientos un poco erráticos y difíciles de entender que ha tenido el Ejecutivo en materia de elecciones para las universidades públicas es que aplican de manera inadecuada una premisa, que es la de creer que las colectividades universitarias son una especie de sociedades pequeñas a las cuales se les puede sobreponer el esquema de la democracia social y política que funciona para la sociedad en su conjunto, y eso no es así. De modo que yo creo que puede contribuir a desbloquear el debate, a desbloquear la situación, abrir un debate interesante, rico, con nuevas posiciones, con nuevas reflexiones sobre lo que debe significar la participación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria en la gestión de los asuntos institucionales, porque es natural que los empleados, que los obreros, que los sectores propiamente no académicos de las universidades tengan interés y deseen participar en la vida institucional completa. Pero hay que ver cuál es el papel que desempeñan en la constitución de las instituciones académicas y cuál es el modo en que se vinculan a la vida de las universidades. Y eso seguramente va a permitir que se introduzcan reformas importantes en el modo de funcionar las universidades y que haya un sentimiento real de representatividad en el funcionamiento de la institución. Ese es un debate que las universidades públicas no han hecho. Y entonces las posiciones están divididas entre los que piensan que todo el mundo tiene derecho al mismo grado de participación en la vida institucional, lo que no debe ser, puesto que se trata de instituciones académicas y hay una fracción de la comunidad universitaria que es el componente académico que tiene una vinculación especial y definitoria en relación con la vida de las universidades. ¿Cómo llevar eso a la elección presidencial de nuestro país? Porque la verdad es que, bueno, aun cuando el gobierno pueda querer representación suya en la dirección de las universidades, bueno, su permanencia en el poder no está en juego, sí lo estaría en una elección presidencial. Entonces, ¿cómo lograr esas condiciones para que esta elección presidencial del año 2024, independientemente del resultado, tenga un beneficio para el país? Bueno, ya lo decía Arturo, mediante la búsqueda de acuerdos políticos hay que declarar nuevamente en forma pública y explícita la adhesión a los principios de la democracia. Eso es fundamental. Si eso no se hace, si se buscan subterfugios para evadir o para burlar los compromisos que acarrea la adhesión a los principios democráticos, no vamos a poder estar en situación de asegurar, de garantizarle a la población venezolana que las elecciones van a servir para algo. Es la voz del rector Víctor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela. Tenemos en línea al padre Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica. Padre, ¿cómo lograr que esta elección 2024 sea de beneficio para todos en el país, independientemente de su posición política? Bueno, ya lo acaba de decir Víctor, también lo decía yo, tú necesitas un marco que es necesario, en donde todos acepten unas reglas de juego comunes que no son cambiables. Eso de que yo cambio la fecha de las elecciones cuando quiero, como quiero y donde quiero, genero un conjunto de versiones de la realidad múltiple que en el fondo me terminan dando únicamente el poder a mí. Eso no ayuda. Ayuda sí el cumplimiento de unos acuerdos claves
que puedan permitir que los actores puedan participar en igualdad de condiciones y que eventualmente haya transparencia en ese método electoral, que haya confiabilidad en ese sistema electoral, que efectivamente pueda ser auditable ese sistema electoral, porque eso es clave para que pueda haber una suerte de reconocimiento en el caso de lo que pasó en la Universidad Central de Venezuela, que fue lamentablemente una situación excepcional, porque uno, como dice Víctor, hubiera querido que se repitiera en todas las universidades autónomas, el hecho de que se hubiera tenido incluso que esperar y tener otro momento dentro de las elecciones para garantizar las condiciones electorales óptimas que permitieran efectivamente que se reconociera a un ganador. Eso me parece fundamental para poder decir que efectivamente la sociedad venezolana pudiera, en el caso de las elecciones nacionales, tener condiciones que nos permitan decir, sí, podemos reconocer a esta persona ganadora, pero esa persona ganadora no puede ser caída y barrida. Por eso lo necesario del pacto detrás, porque detrás de una victoria lo que tiene que haber es un camino de transición. Y ese camino de transición tiene que haber sido pactado antes de las elecciones, no puede ser pactado con posterioridad a las elecciones, porque si no los costos de salida del grupo que está en el poder, si es que esto ocurriera, serían demasiado altos. Y eso invitaría a evitar esa salida. Por eso tienen que haber condiciones como las hubo, por ejemplo, en Sudáfrica como mecanismo de transición, como la hubo en Chile como mecanismo de transición, y así uno puede citar varios casos de transición de esquemas autoritarios a esquemas democráticos sobre la base del pacto de antiguos enemigos que pudieron entenderse y encontrar una ruta. Y yo insistiría, en el caso venezolano, además, a pesar de las múltiples heridas que tenemos, no hemos llegado a circunstancias como otros países en donde las heridas pues significaron una condición de guerra civil, por ejemplo, sino que hemos logrado aún evadir situaciones mucho más graves, y esto nos da una oportunidad sin duda. Y el 2024, en la medida en que los actores políticos tengan en la mente el país y sus intereses, podría ser un momento interesante para darse cuenta que sí se puede abrir una puerta en torno al entendimiento como necesidad de proyecto país en donde todos los actores deben tener un espacio. Y eso es lo que hay que garantizar. Es la voz del padre Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, en el estudio Víctor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela. Rector, cuando pensamos en las presidenciales 2024, pensamos en dos protagonistas que prácticamente polarizan la situación en este momento. Uno, Nicolás Maduro, quien a todas luces parece ser el candidato por el sector oficial, y luego en María Corina Machado, quien es la legítima representante de la oposición luego de la primaria del año pasado, que no será la única, pero son esas dos figuras. Ahora, María Corina Machado hoy está inhabilitada. La puerta para lograr esa candidatura, la llave de esa puerta, ¿está dentro, está fuera? Se lo pregunto como ciudadano, ¿qué opina sobre María Corina Machado, su inhabilitación y la posibilidad de participar en esta elección? A mí me parece que la mejor demostración que podría dar el gobierno nacional de que está dispuesto a que se alcancen los entendimientos que el país reclama desde hace tiempo con insistencia, es que cesen las inhabilitaciones políticas. Los candidatos deberían poder, salvo que hubieran cometido delitos a los que merecieran sanción judicial, hasta donde tenemos información no es el caso. No es el caso. Pues esa sería una demostración que podría contribuir muy provechosamente alcanzar esos acuerdos a los que nos estamos refiriendo. Participación plena de los actores políticos. Con pacto previo, como señala Arturo, hay que convenir condiciones y demostrar que se tiene la voluntad de respetar esas condiciones para que las cosas puedan encaminarse. Yo creo que eso sería una contribución decisiva que si el gobierno la hiciera, disminuiría las tensiones, la pugnacidad y los enfrentamientos que en el país se han visto. Que no han sido enfrentamientos, salvo episodios en determinados momentos. Digamos, aquí no se ha desencadenado una guerra civil, no, a la hora de
de buscar soluciones, hay que tener en cuenta esa propensión pacífica de la sociedad venezolana y el liderazgo político debería entenderla. Yo creo que la mejor contribución sería hacer unas elecciones enteramente creíbles desde el punto de vista de su pulcritud, de su organización, con observadores internacionales. Y el gobierno debería entender que perder el poder en unas elecciones no representa una tragedia de la que no se puede uno recuperar. Así es la cosa. El régimen democrático supone la alternabilidad y se puede tener la expectativa de volver a ganar las elecciones más adelante. ¿Coincide, padre Peraza? Coincido absolutamente en lo que acaba de decir Víctor. Yo creo que lo primero, yo fundaría el comentario en dos comentarios de el presidente Petro en Colombia, ¿no? Lo primero es que hay que recordar que Petro también en algún momento fue inhabilitado administrativamente y la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la inconvencionalidad, es decir, contrario a la Convención de Derechos Humanos e inconstitucionalidad de un acto que por la vía administrativa pretendía quitarle los derechos políticos de participación a un ciudadano, en este caso el señor Petro. Y por el otro lado, justamente esto me pone delante del tema de derechos humanos, porque el mismo señor Petro se refirió a la necesidad de la presencia de los organismos de derechos humanos dentro de un país y mandó un tuit en donde él consideraba que estados que sacaban a los organismos de derechos humanos terminaban en estructuras autoritarias. Ambos tweets yo creo que nacen de una persona que ha tenido la experiencia de la necesidad de defender y proteger los derechos humanos como un elemento fundamental para la democracia y que permiten justamente este juego de alternabilidad que hoy tiene el señor Petro en la presidencia de la República y que eventualmente supuso una sustitución muy importante de actores políticos en Colombia, que uno, bueno, no sabe, puede seguir, continuar o cambiar según la varianza que pueda haber en los procesos electorales. Rector Rago, hace un instante el padre Peraza mencionaba los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es 2030, estamos en 2024, eso está a la vuelta de la esquina. Vemos los Objetivos del Desarrollo Sostenible como si faltara una eternidad y nos distancian 6 años apenas. La educación universitaria, ¿qué estará debatiendo de acá a 6 años? ¿Qué se estará hablando en las universidades de acá a 6 años? Bueno, las universidades tienen una agenda de temas permanentes y una agenda de temas que aparecen al calor de las nuevas circunstancias. Yo creo que el papel fundamental de las universidades, una obligación que tienen las instituciones académicas de avanzada en este momento, y no solamente en Venezuela, sino en el mundo, aunque aquí estemos, digamos, en condiciones más dificultosas que probablemente la mayoría de los otros lugares, es debatir sobre los problemas de la humanidad. Es decir, a las agendas particulares de las universidades deben incorporarse los grandes temas de la humanidad. Ya eso no son exquisiteces intelectuales, ni distracciones, ni diletantismos. No, hay que incorporarlos junto con los problemas concretos a los que se enfrentan las universidades en los lugares en los que funcionan. Y en ese nuevo marco de condiciones, las universidades deben demostrar que, aunque no sean estructuras poderosas como las que configuran el mundo actual, tienen una voz importante y un papel digno de ser reconocido en la configuración de ese mundo. Las universidades tienen la obligación inherente a su condición de instituciones académicas de decir cosas acerca de cómo debería funcionar el mundo, cómo debería mejorar el mundo. Aunque eso las va a poner, por supuesto, naturalmente en contradicción con las grandes fuerzas y con los grandes intereses que operan en el mundo contemporáneo en este momento. Los objetivos del milenio son una estrategia, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas son una de las estrategias que se han propuesto para eso, pero como tú lo señalas, el término del plazo está a la vuelta de la esquina. Así es. Es el rector Víctor Rago. El doctor Rago es rector de la Universidad Central de Venezuela. En línea, ya para terminar, el padre Arturo Peraza. Padre, ¿se imagina tras de ubicarse en el año 2030? ¿En qué estará pensando la universidad? ¿En qué estará pensando la educación en el país? Pero partiendo de una realidad, porque vamos a ser muy claros, de acá a 6 años, ¿qué bachilleres estarán recibiendo en las universidades?
Sí, bueno, es uno de los problemas que estamos nosotros tratando de abordar a través del tema de la Alianza por la Educación, dado los números que ya tú conoces, Sí. que ha arrojado la Universidad Católica Andrés Bello sobre la situación de la formación en Venezuela. Incluso recientemente la misma ministra de Educación básica y media, pues de igual manera nos dio unas cifras que son preocupantes, que lo único que tiene que hacer es preocuparnos y ponernos a trabajar sobre ese tema, porque es clave gente con formación básica adquirida e incluso un conjunto de herramientas en materia de computación o en definitiva en el mundo digital, porque Ujú. eso va a ser parte de lo que va a ser alfabetización básica hacia los siguientes años. Claro. Cuando me preguntas esto, yo creo que hay discusiones que estamos librando ahorita en las universidades que tienen que ver con ese año 2030. No es que hay que esperar al 2030 para librar las discusiones. Claro. Una discusión básica es el modelo de Estado y de sociedad que tiene que ser la Venezuela postpetrolera. Ese es un tema clave que necesitamos debatir y justamente por eso la necesidad de encuentro. Cuando tú piensas en el mediano y largo plazo, quizás puedan haber aspectos en donde los actores políticos puedan encontrarse y poder desarrollar unas ideas claves que nos puedan permitir a Venezuela encontrar una ruta. Otro elemento que es clave, en qué sentido todo este elemento de tecnología influye y modifica las conductas humanas, está cambiando el entorno y está generando nuevas demandas y cómo formamos talento para que puedan desarrollarse laboral y socialmente en un universo que probablemente la tecnología va a seguir jugando un papel fundamental. Claro. Tercero, ¿qué vamos a hacer con el tema del medio ambiente? Es un tema que es central. Seguimos los procesos de deforestación, temas caso Paragua se repiten por miles en toda la Amazonia, no solamente venezolana, sino latinoamericana, y no hemos encontrado una respuesta asertiva. Creo que las universidades tienen que debatir estos y otros temas con función a mirar el futuro del planeta. Bien. Padre Peraza, gracias por su tiempo esta mañana. A la orden, Román, y un saludo a Víctor, de verdad. Muy amable. Rector Rago, gracias por acercarse incluso al estudio. Muy amable. Fue un gusto. Saludos a Arturo también. Lástima que la rectora Divo no pudo estar con Sí, nosotros. lamentablemente no fue posible. Además, ya nos había dicho que probablemente no iba a estar en la ciudad o con dificultades con el teléfono al menos. Y sí, teníamos previsto también conversar con la rectora de la Universidad Carabobo, Jessy Divo. Teníamos vía telefónica al padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Y acá en el estudio al rector de la Universidad Central de Venezuela, el antropólogo, doctor en lingüística, me refiero a Víctor Rago. 7:35 minutos de la mañana, le ponemos música al espacio Men at Work. ¿Y quién puede ser ahora? En Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Ya en el estudio nuestros dos siguientes invitados, permítame antes en publicidad compartir este mensaje de Osole que nos trae Osole Baby, las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas, ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés, tan deliciosas que no dejan nada.